Hola, buenas noches. Hoy estoy aquí con un filtro mágico que me puse esta noche en plena conciencia, un espacio para crecer y sanar desde adentro. Esta noche voy a tener como invitado especial a una persona que es un excelente profesional, pero de esas personas difíciles de encontrar en el sentido que no nada más es excelente profesional, sino que es excelente ser humano. Y él es el señor Juan Vera Gil. Y para ello voy a tomarme un espacio y voy a leer directamente quién es Juan Vera. Juan Vera inició su carrera de profesional hace más de 45 años y ha transitado tanto por el mundo público y privado, adquiriendo una mirada clara y profunda sobre cómo se comportan las esferas de poder y la política. Empresas, organizaciones, estados, individuos y sociedades. Su búsqueda personal y profesional apunta a articular el mundo en el que vivimos e influir para que las organizaciones sean más humanas y sus directivos y líderes más sensibles, consistentes con sus valores. Acompañarlos en la formación positiva de la realidad ha sido este su sentido de trabajo. Que trata sobre estos temas. Juan es coach, facilitador de articulación de conversaciones para la transformación social. Además, es experto, como les nombré, en el acompañamiento estratégico de las organizaciones, coach en el poder y la política, formador de coaches, y de hecho tuve el gran honor de formarme con él, creo que en el año 2013-2014 acá en Venezuela, en coach y política. Tuvimos ese primer encuentro y luego estuve con él en una especialización para coach ejecutivo. Pero Juan me inspiró porque en este espacio de articuladores de lo posible, él además es un gran orador y habla sobre este tema de qué es estar presente, ¿verdad? De cómo él ver la presencia y el poder, y ese poder de estar plenamente presentes en el momento, en el aquí, en el ahora, estando en paz con nuestro pasado y con nuestro futuro. Entonces, parte de lo que conversaremos hoy tiene que ver con todo esto de estar presentes, qué es estar presente, y por supuesto muchísimas cosas que surjan en esta conversación entre él y yo esta noche. Muchísimas gracias a toda la audiencia por estar aquí y le voy a dar la entrada a Juan, que no lo veo por aquí, veo otro señor, Wilhelm. Aquí está Juan, hola. Te voy a solicitar. Ok. Voy a poner la cámara un poco más acá. Aquí está Juan. Hola, ¿Cómo señor estás? Olvera. ¿Me escuchas bien? Muy bien. Te escucho perfectamente bien y te veo Bien. perfectamente bien. Vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy de Bienvenido. ajustar mis AirPods para escucharte mejor porque te escucho un poquito bajo. Pero Pero déjame acercarme más porque no tengo sí, micrófono. pero a lo ¿Me mejor si escuchas le mejor? quito. A ver, ahora yo no te escucho a ti. A ¿Habla? ver, yo ahora te. ¿Se fue él o me Yo te fui yo? escucho muy bien. Yo te escucho muy bien. Ah, yo te escucho muy bien a ti también. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por aceptar esta invitación. Muchísimos años Es sin cierto. vernos, lamentablemente.
ya tienes tiempo que no vienes a Mm. Venezuela, te extrañamos. Fíjate que Ujú. hace 10 Este, años fue mi última visita. en esa visita estuve Para que yo. veas. Yo te encontré aquí en dos formaciones, coaching política y coaching directivo, que fue la última Claro, vez que viniste, que estuvimos con Mónico en la exactamente. Florida. Esa fue la última visita que yo hice allá. Y después, Bueno, ¿y cuándo si es vienes otra que vez? ha estado difícil ir porque todavía trabajo con algunas personas de allá, pero se fueron marchando. Entonces ahora pues seguí haciendo cosas Ujú, con ellos, pero en Costa Rica, porque la gente, por ejemplo, de EPA se marcharon a Costa Rica, pero ujú. sigo estando lleno de amigos venezolanos, aquí y allá. Nunca he perdido contacto y siempre digo, en cuanto haya algún plan, me voy para allá, porque fue un Bien, lugar que conquistó mi corazón. Así es que será fácil regresar. así es. Y nosotros te esperamos con los brazos abiertos, porque es verdad, Juan ha mantenido contacto de alguna manera, siempre está presente junto con nosotros. A mí, por lo menos, puedo decir que me ha consentido A a la distancia. distancia. Siempre. Sí, señor. Bueno, pues esto que tengo. Bueno, Juan, estás aquí, la gente está Sí, ávida de escucharte. Este, a mí me encanta este proyecto que estás haciendo y este libro que escribiste sobre articulación, a ver, que no, articuladores de lo posible. Cuéntanos un poco de eso. mira, tú como dices, me conociste primero en el programa de coaching El Poder y la Política, y eso significa que a mí siempre me interesó una aplicación del coaching, del acompañamiento, que tuviera que ir un poquito más allá de la vida, así más personal y del uno a uno, ¿no? Cuando en un momento determinado eh, alguien me empujó a que, a que hiciera, a que pusiera en un libro mi experiencia en ese ámbito, de acompañar a líderes de la política, pero también del poder. Así que tuve una gestación de 9 meses, porque empecé eh, en un mes de febrero y terminé en noviembre del año 2019. Y, y- y primero yo quería simplemente, era un libro dirigido a los coaches para que vieran las distinciones que yo había aprendido en ese tiempo, en esos muchos años de haber estado trabajando en ese sector. Ahora, dentro de muy poquito, en marzo, hará 30 años que me gradué como coach. Entonces ya hacía mucho tiempo entonces, en el 2019, pero fue eso mágico que ocurre cuando tú te metes a investigar y a escribir, que el libro va cobrando vida. Y en un momento determinado yo conté lo que quería contar, pero en esa investigación empecé a ver un mundo que me parecía que requería de articulación, que requería de una habilidad que podíamos tener los coaches también, que pudiera generar conversaciones más amplias, considerando que, que quizá lo que falta es conversaciones que no tenemos en el ámbito social, entre grupos que nos consideramos diferentes, entre grupos que muchas veces ni siquiera hablan nunca porque se invisibilizan o porque se consideran opuestos. Y entonces ahí apareció nuevos capítulos, el libro se fue haciendo más largo y me metí en esa idea de articular. Y una vez tenido el libro, vino la pandemia, yo tenía proyectos tenía varios viajes que iba a ser para presentarlo, no pude hacerlo de en vivo y empecé a trabajar lo virtual. Y en lo virtual desarrollé un programa que se llama La habilidad de articular, por el que han pasado muchas personas vía online,
y se fue convirtiendo en un motivo muy importante de mi vida, que era esa idea de cómo las personas nos convertíamos no en mediadores, porque el mediador parece que se busca una solución intermedia, ¿no? Sino más bien en interlegitimadores. Cómo unos y otros se podían interlegitimar. Hoy vengo de una presentación que se ha hecho sobre un estudio de polarización y es muy interesante porque lo que se ve es que efectivamente tenemos posiciones distintas, pero el problema no es que tengamos posiciones distintas, es que yo creo que las tuyas van mucho más allá de las que tienes y tú crees que las mías van mucho más allá, por lo tanto esa distancia se amplía subjetivamente hasta un punto en el cual yo creo que tú no tienes razón, no es que tengas una idea distinta a mía, sino que te dejo de legitimar y ahí se rompe la posibilidad del encuentro. Bueno, articular tiene que ver con apoyar a otros, con crear espacios para que los distintos se encuentren. Y en esa cosa estoy. Hemos empezado hace poco un congreso aquí en Chile de coaches y mi apertura, pues me dieron el privilegio de ser quien lo abriera, fue hablar del coaching social, entendiendo como coaching social esa posibilidad de sentarnos, de facilitar el encuentro de grupos sociales diferentes. Algo que en tu país sería tremendamente importante y que yo creo que no es imposible. No, en mi país y en el mundo entero, Juan, porque esto es un tema global. Esto es un tema exactamente lo que estás diciendo, el invalidar al otro, el excluir al otro, el no te escucho porque como no dices lo mismo que yo digo, no existes. Y de eso se genera la rabia, se genera la frustración, se genera el que no te quiero ver, el que no te quiero escuchar. Y los debates que han sido, digamos que han estado siempre a la vanguardia entre las conversaciones. Y por supuesto un debate es cómo me llevo al otro por delante según mis propios juicios y mis ideas. Entonces esto que estás planteando es precisamente innovador, obviamente. El concepto es, bueno, ¿cómo engrano? ¿Cómo engrano es esta pieza que no está entrando aquí? ¿Cómo le busco la vuelta y creamos entre los dos un camino medio que no sea esa polarización donde está el blanco y el negro y lleno esa cantidad de matices y lleno ese lienzo de alguna manera de otros Y en tonos, ¿no? general ese camino se encuentra cuando en vez de empezar a hablar de lo que nos separa, empezamos a conocer nuestras vidas. Cuando, cuando yo sé de tu vida y tú sabes de la mía, empezamos a encontrar lo que sí puede unirnos, aquello que no es el conflicto. Y esto, que para algunos es, no hay que ser eficientes, hay que meterse en el conflicto. Bueno, el conflicto es precisamente aquello donde está la interpretación invalidante. Pero si yo llegara a conocerte, aunque no esté de acuerdo, puedo estar dispuesto a seguir juntos, conversando. Y de esa conversación que tiene que ver más con la humanidad que sí compartimos, pudiera haber una legitimación que permitiera algunos avances. Y en eso se han basado casi todas las metodologías de diálogos para la paz. Cuando unas organizaciones que se han caracterizado por eso, o les han dado la autoridad de ser mediadores, que no es tan sencillo, o bien han sido capaces de ponerse a conversar, y eso pasó en Colombia o en mi país, en España,
los avances con la ETA empezaron por pequeñas aproximaciones personales para empezar a entender por qué el otro hacía lo que hacía, qué parte de la historia y qué dolor había llevado a hacer lo que hacía. Es largo, pero es fascinante. Bueno, yo me acuerdo cuando estuviste acá en Venezuela, creo que fue 2012, e hicimos coaching y política. Precisamente nos trajiste un ejemplo en vivo, que nunca se me va a olvidar eso. Hoy en día el gobernador de Miranda, Sí, apellido Rodríguez, y trajiste una persona en aquel entonces también eh, Primero Justicia. Y me acuerdo que nosotros, tú lo entrevistaste, uno habló de su vida, de cómo había crecido, de cómo se había unido en la política. No se escucharon entre ellos y luego vino el otro del otro partido. Es más, hiciste ni siquiera con ellos dos, hiciste sí, 3 partidos. Y precisamente las historias que escuchamos, recuerdo que hilaban en los orígenes de cada uno de ellos y en su deseo pues de trabajar por una Venezuela distinta. Eso siempre se me va a quedar grabado y lo vivencié contigo, ¿no? Ahora, lo que yo sí observo es que, fíjate, tú hablas que para articular hay que conocer de nuestras vidas. Y yo creo que aquí está presente un punto que es el tema de hasta cuándo me doy a conocer realmente, porque siempre hay máscaras. La máscara siempre se utiliza, la coraza con la que nos protegemos. Y es precisamente eso de no mostrarte ni vulnerable ni accesible al otro. Entonces, es un tema cuando tú colocas en la mesa, bueno, vamos a conocernos y vamos a hablar de nuestras vidas. claro. Eso implica que la principal habilidad del facilitador o del articulador es crear un espacio seguro. Es decir, en este caso no es tanto el poder de las preguntas, que es importante. Las preguntas son más simples. En el coaching nosotros que consideramos, o yo considero a partir de, o sea, las fuentes de mi coaching son diversas, pero la primera fue la ontología del lenguaje, ¿no? Después la Ujú. programación neurolingüística o la escuela de Palo Alto. Entonces, eh, ahí la pregunta es lo central. En el articulador, la articulación como la estamos planteando es las reglas y los compromisos de un espacio seguro en el que podamos garantizar que nadie va a sacar ventaja, que de alguna forma eh, todos van a tener un nivel de paridad. Aunque haya alguien que tenga un cargo más importante, es una persona más. Y como el facilitador, los facilitadores, lo que logran es establecer ese conjunto de reglas que se aceptan previamente por todos y que de alguna manera permiten que yo pueda hablar sabiendo que eh, no tengo que convencer ni me tienen que convencer. Tú dijiste algo que es central, que es la distinción entre debate y diálogo. El debate, fundamentalmente, yo lo que quiero es convencer. Y convencer tiene 2 sílabas que son vencer, ¿no? Eh, el diálogo lo que pretende es comprender. Es como yo comprendo. Y cuando ese es el punto, cuando no se trata de ganar, no se trata de que yo me quede convencido de lo que tú piensas o que yo pueda seducir de tal manera con mis argumentos que tú pierdas los tuyos, sino cómo hacemos que sea más importante estar juntos que estar de acuerdo. Si, si consiguiéramos eso, que estuviéramos en un diálogo y estamos tú y yo hablando y nos diéramos cuenta de que
va a ser difícil algunos acuerdos, pero sí queremos estar juntos. Esa posibilidad hace que los escudos que nos pongamos sean menores. Que yo pueda hablar de mi dolor y tú del tuyo. Que yo te escucho sin invalidar tu dolor. Lo que pasa es que llego a darme cuenta, una de las cosas que más veces ocurren es que quien siente el dolor piensa que el otro no está sintiendo ninguno. Que, por tanto, yo soy la víctima. En el momento de que se ve la vulnerabilidad de las partes, existe algún nivel de posibilidad. Pero es verdad que pudiéramos hacer todo esto sin que tengamos que el compromiso expreso de llegar a un acuerdo final. Es decir, muchas veces la premura del acuerdo hace que tomemos una velocidad que la comprensión humana y la vida no requiere. La prisa no suele ser la mejor consejera, ¿no? Hay un coach español que vive en Chile, muy amigo, Rafa Calvet, que tiene una muy bella frase que dice: no hay prisa en el amor, ni amor en la prisa. Entonces, el ritmo, la seguridad de ese espacio y la estética, la idea de que haya una cierta lírica en el proceso, antes, cuando podemos generar momentos donde podamos vivir una emoción conjunta, que puede ser el arte, por ejemplo, algo pasa. Así es. Sí, es como, a ver, digamos, esto es nuevo y los líderes actualmente se están abriendo un poco más, los nuevos líderes, a mostrar su vulnerabilidad, a mostrar su dolor. De hecho, el storytelling un poco se basa en esto, ¿no? En que tú muestres ese pedacito que te hace más humano y que el otro se puede identificar contigo. Esa apertura a la vulnerabilidad. Para tener esa apertura tenemos que tener mucho coraje, coraje individual y es quitarte esa coraza de ese coraje para poder mostrarte. ¿Ok? Y ahí voy un poco a nuestro tema de hoy, que es el tema de la presencia. ¿Cómo empezar a escucharnos nosotros mismos, ¿ok? En presencia plena o en plena presencia. Tú hablabas en este video que me encantó de tu programa de articuladores de lo posible. Hablabas de algo así como que para tener una relación profunda hay que estar plenamente presente y que esa presencia es la calma, el cuerpo y sus posturas, hablabas de ello, y hablabas de diversas inteligencias y que del pulso de las emociones que surgen en la calma y que se encuentran en el momento en que estamos en paz con el pasado y el futuro. Ese párrafo incluso lo coloqué en nuestra presentación de invitación porque realmente lo escucho y digo, ajá, ¿y cómo llegó ahí? No es fácil, yo no digo que sea fácil. Yo creo que quizás hay momentos en la vida en que estamos prisioneros de algo, prisioneros de nuestro pasado y lo tenemos que resolver, ansiosos por un futuro y por lo tanto hay montones de expectativas que nos encadenan, ¿no? Yo creo que yo cuando hablo de la presencia, de estar presentes, no sé si hablo, Carolina, no sé si hablo de este concepto del poder de la hora. Yo valoro mucho el ahora porque el presente es lo que vivimos, ¿no? Pero a veces con esta idea del ahorismo, no sé si existe esa palabra, vamos a considerarla un neologismo, ¿no? El ahorismo lo veo un poco
extraño porque cada presente es el paso hacia un futuro que, que no nos es indiferente, que por lo tanto tiene que ver con algunos propósitos nuestros, ¿no? Pero sí creo que para poder hacerlo yo necesito una armonía entre el pasado, el presente y el futuro. Necesito una armonía entre mi cuerpo, entre mi mente y entre mis emociones. Tal vez hay este personaje que a mí me ha parecido interesante en los últimos años, que es Charmer, que en su Otto Charmer, el editor de la teoría U, él habla de que necesitamos mente abierta, corazón abierto y voluntad. Y voluntad. O sea, siempre hay como ese trío que yo digo, ¿cómo logro ponerme en una cierta quietud? En esa, yo escribí, creo que después de eso, creo que tú leíste, hice otro podcast de estos pequeños que algunos técnicos llaman Reels, que tenía que ver con una idea que me da vueltas, que es la inteligencia atencional. O sea, hay muchas inteligencias, ¿no? Cada uno dice, hay desde algunos de los libros que habla de la inteligencia emocional y después se empezó a hablar de las 7 inteligencias. Esa inteligencia atencional es aquella que yo me hace poner atención a las cosas, que de pronto tomo la decisión de escuchar atentamente y quizá lo primero que tengo que hacer es escucharme. Seguramente tú, las cosas que he visto que vas haciendo, de esa diosa alumna que se mueve y tal, has avanzado en esa línea también de escucharnos, escucharme atentamente. Todos esos ruidos que a veces hay dentro de mí. Y cuando me pongo en calma, por eso puedo utilizar esa palabra, si además no es solamente una calma en la que cierro los ojos y no quiero saber nada, sino que escucho sensiblemente lo que me rodea, yo creo que ahí se produce la posibilidad más de la comprensión de los otros y del entorno en el que están, ¿no? Ahí, bueno, tengo por ahí algunas de las lecturas que me han conmovido, ¿no? Este filósofo Byung-Chul Han con su vida contemplativa, que habla de esa importancia, ¿no? Y hay un concepto, y es que yo sé que de pronto en el mundo en el que estamos ahí hay muchos estímulos, es muy difícil prestar atención, porque estamos sobreestimulados. Y entonces estás como atento, como si tu mente está haciendo zapping permanentemente, ¿no? Ahora veo esto, ahora veo lo otro, tengo 5 cosas encima de la mesa, me paso de una a otra. Digo, pero es importante en un momento determinado cómo yo estoy presente, porque hay algo que realmente me importe. No hablabas del coraje. Para mí el coraje, en una etapa que estuve trabajando en el proyecto de coaching para el coraje, tiene que ver con la voluntad puesta al servicio de un propósito. Y a veces lo que nos falta es cuál es realmente el propósito que yo tengo en este momento de mi vida. Y si lo descubro y lo enuncio y lo declaro, puede ser más fácil que yo diga, y ahora estoy disponible para prestar toda la atención que esto requiere, dado que no es cualquier cosa, es lo que me importa, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, que, hay que parar un poco. Y te lo digo yo que soy trabajólico y que duermo apenas 5 horas al día, pero sin embargo creo que consigo muchas cosas de una cierta momentos de mucha serenidad. Y en esas serenidades me doy cuenta
de cosas que me pasan desapercibidas con mucha frecuencia cuando estoy en esa forma zapping. Entonces, eso le estoy dando muchas vueltas últimamente, ¿no? Bueno, fíjate que a mí me llama mucho la atención cuando estaba haciendo la invitación, porque tu definición es experto en acompañamiento estratégico de organizaciones, coach en el poder y la política. Y eso me resonaba, ¿no? Coach en el poder y la política. En un mundo de poder y política hay mucho ego, Juan. Y yo te escucho y veo que, por lo menos eso es lo que me transmite, eres como que lo contrario de esto de poder, ¿ok? Lo contrario a poder. Puedes tener otro poder, pero en otra dimensión de poder, pero no en la dimensión, por lo menos que yo conozco, de poder, de imposición, de imponerme ante algo, de tener X. Entonces, yo me preguntaba, a ver, ¿cómo es trabajar con esta gente de poder? ¿Cómo es mostrarles este proceso de conectarse consigo mismo, de bajar esos ruidos, esos juicios, porque es difícil. Nosotros tenemos trabajo, pero yo todavía estoy en mi proceso. Ahora me observo en tercera persona, ¿no? Es así como que pongo la cámara arriba y digo, ok, estás en este personaje, te está pasando esto, y a ver, yo misma me llevo y me centro, pero es un proceso que vengo trabajando desde hace muchos años. Y sin embargo, a veces caigo en la reactividad, en el momento de, me atacaron y ataqué, ¿no? Bueno, y quería ver cómo es esa parada tuya como, con ese coach, trabajando ese gran ego, que yo me imagino que es así, en estos espacios de política y donde se maneja tanto poder. Bueno, el poder efectivamente es algo que a lo largo de la historia de la humanidad se convierte en un disociador de las personas, ¿no? Los griegos hablaban del síndrome de Ibris, que es una palabra que para ellos significaba desmesura, ¿no? Es que de pronto te crees que el mundo es lo que tú ves, porque como te rodea tanta gente que te da la razón, que no te presenta un escenario distinto, que no te interpela, que no te lleva a la contraria, que hay mucha adulación, poco a poco se va produciendo una especie de drogadicción a que tú tienes la razón y el mundo es como tú lo ves. Es verdad, ¿no? Que eso ocurre. Cuando tú dices cómo lo hago, piensa una cosa, Carolina, y es que cuando lo puedo hacer es porque alguien quiere ser acompañado. Y eso ya es un punto. Porque hay muchísima gente que, entre comillas, no necesita que nadie le acompañe, no necesita más, se basta y se sobra y se va encapsulando a sí mismo o a sí misma y por tanto ahí no soy consciente que no va a pasar nada especial, salvo que un quiebre profundo producido por causas externas hagan que se dé contra la pared y que entonces caiga y se dé cuenta, ¿no? Pero cuando alguien se abre, distintos y muchos, ¿no? A veces, ¿no? Al proceso de acompañamiento, ahí hay una ventana de esperanza. Porque primero tienes que generar unas reglas de es que tú no eres alguien que dependa de esa persona, no eres alguien que recibe instrucciones, eres alguien que acompaña el camino poniéndose al lado, no debajo, aunque tenga una posición
lección muy importante. La determinación de esas reglas para crear el propio espacio, ya no te estoy hablando de las reglas del espacio social, te hablo de las reglas del espacio interpersonal, que son propias, por otra parte, del coaching, ¿no? Te digo, desde ese punto, tú en muchos momentos tienes que mostrarle, tienes que ser espejo, tienes que hacer de espejo para mostrarle que lo que él está viendo pudiera ser una interpretación que está producida por la obediencia de los otros más que por su acuerdo. Que de alguna forma pueda llegar a ver en otros momentos hasta qué punto esto está relacionado con aquello que le llevó a tomar la decisión de entrar en la política o aquello que le llevó a meterse en el poder de una organización. Y es muy interesante cuando les haces regresar a ese momento en el que hubo o una utopía, un deseo de hacer algo distinto y cómo poco a poco eso se ha ido quedando detrás. Por tanto, no es el propósito el que me guía, sino mi ego. Esos momentos, si te ha dado la autoridad, que es una de las cosas que tienes que lograr en ese proceso, de que te puedan dar la autoridad de poder mostrarle cosas, hay momentos en los que empiezan a darse cuenta de que eso no es aquello que es consistente con lo que buscó. Y en ese momento o te despiden porque no quieren entrar en el proceso o empieza una posibilidad de recuperar el motivo por el cual están donde están. De volver a darse cuenta de que el día a día les ha ido arrastrando el cosismo, la necesidad de éxito, el seguir en el poder, más que, si hablamos de una democracia, la representación real de lo que piensa la gente, ¿no? Hoy hay además mucha información. Cuando miramos en el trabajo que estaba esta mañana viendo, que era un inmenso trabajo sobre la polarización en el mundo, pero sobre todo en Chile, aunque esto pasa en todos los países, igual que tú decías cuando yo te he dicho lo de Venezuela, digo, claro, si te decía lo de Venezuela, no porque solo pase allí, sino porque es un país que tiene mucho dolor, al que quiero, y por tanto me gustaría que algo pasara diferente, ¿no? Pero me puedo ir al mío, que es, España está hoy dividida como no lo estaba desde antes de la democracia. O sea, hemos pasado desde el año 75 disfrutando de una democracia interesante y ahora estamos tan separados como cuando empezó ese proceso. Entonces, sí, evidentemente hay un punto en el que la persona, al ponerse en contacto con lo que le llevó a esto, puede tener una posibilidad de recuperar ese mismo impulso que le llevó. Es como, ¿a qué punto estoy de acuerdo con aquello que me llevó a esto, que era mío? No me lo impuso nadie. Esa posible autorrecuperación es un camino. Es un camino que a mí me parece que es interesante, ¿no? Por otra parte, el propio análisis de la realidad actual. Yo te decía antes, hay mucha data. Por ejemplo, el ver cómo hoy las múltiples encuestas que hay te dice lo que quiere la gente y te das cuenta que lo que tú estás considerando que representas no es lo que quiere la gente. Es decir, entonces, si no es lo que quieren, yo me siento validado en las democracias porque he sido elegido, pero cuando resulta que esa elección se hizo en base a unas promesas en un mundo que las cambia cada X meses o que aparecen nuevos aspectos que no estaban en mi programa, o yo me acerco a la realidad o si no,
acabo de considerar que el voto que me dieron era para cualquier cosa que ocurriera, y los votos no son para cualquier cosa que ocurre. Y entonces, en un momento, la propia información que existe te puede decir, tú estás considerándote legitimado por una elección que se hizo en estas condiciones cuando el mundo hoy ha cambiado y por lo tanto has dejado de representar la opinión. Míralo, no es que yo te lo suponga, es que te puedo proveer de todo tipo de datos. Esa capacidad de tener información actualizada hoy al día te permitiría como coach que esté atento al terreno. Claro, si el coach tampoco lo sabe, si no tiene distinciones, no puede utilizar esa herramienta. Pero si las tiene, sí las puede utilizar. Y en ese instante, al menos en tu acompañamiento, estás interpelando. Estás interpelando hasta qué punto está dispuesto a ser coherente y honesto. Por lo tanto, le estás interpelando desde el punto de vista no de las formas, sino de los valores. Y esa posibilidad es una posibilidad real que tienes para que esas personas puedan poner algunos medios a esa captura que el poder te hace, que te lleva en general al distanciamiento con la realidad y a quedarte con una visión que se produce en esa burbuja en la que tú vives, que consideras que es el mundo. A ver, una pregunta que no sé si tiene mucho sentido, pero te la voy a hacer. ¿Cuál sería el punto ciego entre esa polarización? Porque la estamos viviendo en muchos países del mundo actualmente. Bueno, la guerra, las dos guerras que tenemos presentes, que hay muchas más, el caso de España ahorita, hay como que extremos, ¿no? Es como que estuviera pulsando eso. ¿Cuál sería ahí el punto medio? A ver, el punto medio es que llegue a... Yo llegué, O el punto ciego para ver el punto mira, el medio. punto ciego muchas veces está en que yo, entre la diferencia que hay entre lo que tú piensas y lo que yo creo que tú piensas. O sea, hay una distancia real entre tú y yo, que es lo que tú podemos ver. Sobre el tema X, sobre el aborto, ¿qué piensas? Yo pienso esto. Eso nos deja en un momento determinado en saber que esta es la distancia. El trabajo hecho sobre el terreno, te vuelvo a hablar de Chile, pero creo que esto no es distinto en otros lugares. Cuando tú ves ante ciertos temas qué piensa la derecha y qué piensa la izquierda, qué piensan la clase social A y la clase social B, qué piensa las generaciones jóvenes y las más adultas, te encuentras que hay efectivamente distancias. Esa es la distancia objetiva que existe entre las posiciones, que nos hace ser distintos, pero hasta ese punto yo diría, bueno, tampoco está mal que seamos distintos. La democracia crea porque se legitima que seamos distintos, si no, no sería necesario. Ahora, el tema interesante es cuando tú consigues tener información suficiente sobre lo que yo creo que tú crees, sobre lo que tú crees que yo creo. Porque cuando lo miras, te das cuenta que lo que la derecha piensa que cree la izquierda va mucho más allá de lo que la izquierda cree. Y lo que la izquierda cree que quiere la derecha va mucho más allá. Y entonces, allí se produce una distancia subjetiva de deslegitimación real que hace que estemos mucho más separados que lo que nuestras propias visiones nos tendría. Y por lo tanto, ese es el
principal argumento, y me voy del coaching a la articulación, para pensar que si yo articulara una conversación en la cual supiera qué piensas tú sobre estos 10 temas, ¿estarías dispuesta o esta definición te representa cuánto y cuánto a mí? Podríamos rebajar de golpe una distancia subjetiva que vive en nuestras mentes. Sí, que provienen de las historias que nos contamos, de Exacto. lo que creemos del Entonces otro. el diálogo, cuando incluso ahora digo, como coach, y de hecho lo hago así, como coach que trabaja en esos campos, yo muchas veces digo tiempo, ¿no? Como si fuera en los partidos de baloncesto, digo tiempo. Vamos a salir un poco de esta conversación. ¿Qué te parece si buscamos esta información a través de alguna fuente confiable para ti? Que no digas, no, es que esto lo dicen tal. Vamos a mirar esto. Vamos a acercarnos a esa realidad. Porque casi siempre el tema del poder tiene que ver con el distanciamiento de la realidad. Entonces, aquello que tú pudieras hacer como un acompañante que al otro le da autoridad, es que tengo que combinar muchas cosas, Carolina. O sea, yo por eso últimamente me estoy haciendo incómodo para los ortodoxos, en el sentido de cuando dicen, no, pero es que el coaching la metodología es... Bueno, la metodología es un medio, nada más. Cuando la metodología se convierte en el fin, estamos jodidos. Es decir, Así, yo así es. estoy dispuesto a preferir un camino determinado que le asigno mayor valor, pero en algunos momentos tenemos que salirnos para buscar otras fuentes de información que permitan que esa persona tenga que contrastar una información mayor. Si no, se queda en lo que le dicen los iguales, todos los que piensan como él. Todos los que piensan como él le dan una visión exactamente muy parecida y por lo tanto yo vivo esa realidad. Las nuevas tecnologías nos podrían servir para ayudarnos o para hacer todo lo contrario. Es decir, muchas veces a mí lo que me preocupa es esta sensación de una big data dirigida desde lugares indeterminados porque se puede encargar de estar mostrándome cada día aquello que confirma lo que pienso y por tanto me hace cada vez más reluctante a lo que piensan los otros, que tienen otra información totalmente distinta. Yo cuento que una vez con un amigo catalán, que nos queremos mucho, estábamos hablando, tenemos una idea distinta de la visión de Cataluña en España, aunque yo soy de los españoles a los que estaría dispuesto a que hicieran un referéndum para saber lo que pasa, ¿no? Pero tenemos una idea distinta y un día hacíamos algo y era, vamos a buscar en Google. Y yo buscaba conflicto catalán. Y lo que me salía era toda una información que estaba más orientada al tipo de perfil que tiene mío y por tanto que decía que realmente todo este separatismo está bastante inventado, que no tiene que ver con lo que la gente quiere y tal. Y que cuando él, que es catalán, entró a mirar eso, nos mostrábamos los dos, ¿no? Me decía, a él le salía una información totalmente distinta, que estos imperialistas castellanos le habían quitado los derechos, tal. Entonces yo lo leo y claro, me voy confirmando. Digo, bueno, hay que ser capaces de ver qué fuentes confiables son aquellas que hoy podemos mirar para que de alguna manera nos ayuden en algo que es importante, que es gestionar la confianza o apoyar la confianza entre nosotros más que generar la desconfianza. En ese sentido, el mundo es complejo y a veces nos lleva a esas situaciones. Para todo eso, una cierta calma, una cierta sensación de buscar nuestra propia armonía para no dejarnos llevar por la avalancha de nuestras pasiones, en ese sentido creo que es un requisito.
buscar la calma interior. ¿Cómo la buscas tú? A ver. Leo mucha poesía. Mm. Mi hija es profesora de yoga y me dice, tienes que hacer más yoga. Y yo sé que me vendría bien. Y le digo, en algún momento voy a empezar, pero tengo que... ¿Y no has hecho yoga, Juan? Una vez en la consultora que teníamos, tuvimos un profesor que vino algunos días, cuando se ponía a respirar, algo me pasaba que decía, es que usted, me decía, o tú entras en estado alfa rápido porque me quedaba dormido, ¿no? Entonces, no, soy bastante, he hecho muy pocas veces, pero por ejemplo sí logro, sí trabajo la respiración con alguna frecuencia y a mí en la noche sobre todo me pongo, si leo poesía, me sereno mucho. Bueno, es que tú tienes un tono de voz y un ritmo que serena, nada más de escucharte. Y lo de la poesía, me encanta que lo hagas. Eres un, bueno, no sé si escribes poesía, pero cuando lees, transmites todo eso que posiblemente te llena el alma y lo haces que llegue a nuestros corazones. Y, y me encanta escucharte, me encanta este tema que estás hilando, que es este camino hacia el mundo que todos queremos, en Articuladores de lo Posible, que tengo entendido que has entrevistado a muchísima gente con diferentes creencias también y diferentes puntos de vista, y ahí están entretejiendo un nuevo camino y, y por supuesto eso tiene que ver con la calma, con la escucha, con esto que planteaste de la inteligencia atencional y, y yo diría que más que la inteligencia atencional es abrir el corazón. Realmente cuando nos conectamos con el corazón de otro ser humano, eh, como bien lo hacemos en la biodanza, a través primero de la mirada, acercándose o mirándonos así a la distancia como estamos nosotros dos hoy, eh, esos corazones están allí eh, abriéndose y pulsando para crear ese camino que todos queremos, que definitivamente es que este, realmente estamos viviendo en un mundo que está moribundo, donde una cantidad de creencias ya no, lo que hacen es cavar más la tumba, ¿no? Sí, eso es Entonces, verdad que en este momento estamos quizá en ese momento en el que hay más cosas que se están derrumbando y más cosas que están naciendo. Entonces hay un cierto vértigo que nos rodea. Por eso creo que hay que mirarlo con esa serenidad, ¿no? Mira, una cosa que la que estabas hablando me venía es, cuando yo empecé a dar clase de liderazgo, había uno de los personajes que en ese momento eran muy importantes, se llamaba Warren Bennis, que fue uno de los eruditos en todo lo que era el liderazgo organizacional. Y él hablaba, hay 4 grandes tareas que un líder debe hacer. Una es la gestión de sí mismo, o sea, darse cuenta de que es el sí mismo el que va a escuchar, el que va a ver, el que puede hablar. La gestión de la atención, es decir, esa capacidad de escucha especial, la gestión de la confianza y la gestión del sentido. Cuando esas 4 cosas se entremezclan, empieza a haber una capacidad de realmente de influir en otros, porque primero hemos trabajado la influencia en nosotros mismos, hemos empezado a sospechar de nuestras conclusiones para ver si son tan sólidas o están basadas en lo que más nos interesa en ese momento y no en una coherencia fundamental con los valores que decimos tener, ¿no? Yo creo que
esa atención muchas veces pasa por una mezcla de estas ideas que vienen de antes y que en los que yo transité mucho tiempo. Bueno, bienvenido a este nuevo mundo, Juan, porque definitivamente lo que transitaste te sirve, ya no estás prisionero del pasado, sino que te sirve estar parado en este presente con esta serenidad y con este corazón abierto. Unas palabras para cerrar. ¿Qué mensaje le dirías a mi comunidad y a tu comunidad Que tengan hoy? esperanza. Que no es que tengan una esperanza de esperar, en el sentido de sentarse a esperar, que tengan una esperanza como, como una obligación moral, de creer que podemos cambiar las cosas, porque si no creemos eso, el desencanto eh, se hará cargo de nosotros, se apoderará de nosotros y desde el desencanto no se puede cambiar nada. Eso Gracias. Y la esperanza surge precisamente en estos momentos de tensión, porque cuando hay felicidad no pensamos en la esperanza, pero en estos momentos difíciles la esperanza nos llena el corazón. Gracias, Juan. Espero poder continuar en contacto contigo en estos espacios. Y bueno, muchísimas gracias por ha haber aceptado sido un la placer, ya invitación. viste que fue muy fácil. Cuando me dijiste, dije, sí, estoy disponible, era una cuestión de fechas, así es que gracias a ti por tu invitación y espero que quienes hayan escuchado esto, pues se queden con alguna parte de esto. Estoy segura Chao. que sí. Chao, Juan. Espero Si verte pronto en voy, te llamo, Venezuela. claro. Claro que sí. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo.